Aportando RD llega hasta ustedes por Telecanal 28 y por todas nuestras redes sociales. Siempre agradeciendo su sintonía. Aquí el general Miguel Ángel Cordero y yo, pues también seguimos agradeciendo a todos aquellos que se han suscrito, y los que no se han suscrito, repetimos, se están perdiendo de un contenido extraordinario. No, pero tienen tiempo para recapacitar, porque aquí no vamos a limitar los derechos fundamentales. Usted tiene el derecho de suscribirse o de no suscribirse. Ahora, como dice la doctora, si no se suscribe, se está perdiendo un tremendo manjar. Si se suscribe, le llegan automáticamente las notificaciones. Y dele like. Dele like, porque realmente nosotros estamos aquí trayendo temas de actualidad, tanto a nivel nacional como internacional, temas de salud, tanto mental como física. Traemos profesionales que va a ayudar a usted y a su familia a hacer mejor la vida, a llevar una vida mucho más cómoda. Doctor, en este tema que vamos a tratar, esperamos que tengan especial atención, porque el general lo preparó con mucho amor para todos ustedes. Claro, porque es que la gente lo que quiere es vivir en paz, sí, en tranquilidad y en armonía, cosas que no se logran un día, lamentablemente. Es un proceso. Es un proceso, pero ahora nosotros tenemos la incertidumbre de que si vamos hacia la paz o vamos hacia la guerra. Si las gestiones que se hacen a través de una cumbre son para la paz o son para consolidar lo que es la guerra. Entonces, estamos viviendo unos tiempos que son de desesperanza, donde la gente entiende que se siente engañada, que se siente timada a lo interno de su país, pero en el contexto internacional por igual, porque no sabemos por qué los estados actúan de una manera tan individualista, pensando solamente en sus intereses como Estado, olvidándose de que no son Estados si no tienen una población, y que esa gobernanza está fundamentada no en intereses particulares, sino en una obligación que tienen hacia una ciudadanía, hacia un pueblo que espera la concesión de políticas públicas adecuadas para propiciar la paz, el bienestar y sobre todo que garantice lo que es el desarrollo humano de una manera sostenible. Pero no veo que vamos camino a eso, doctora. Sí, doctor, y algo que los países o los estados deben tener pendiente es que si hay un país que no tiene paz, que está en guerra, eso nos afecta a todos. Claro. De manera directa y de manera indirecta, seamos negociadores con ellos o no lo seamos, tomando en cuenta que todos somos migrantes, que en cada país de esto que está en guerra, fíjese por ejemplo en la guerra de Ucrania, cuántas personas quedaron atrapadas, de países hasta latinoamericanos que nosotros ni siquiera pensábamos, pero que cuando abrieron la voz de alarma nos dimos cuenta que estábamos afectada a Latinoamérica completa. Pero no hay que irse a Ucrania, solo hay que irse a lo que sucedió el 7 de octubre en el Medio Oriente, ahí en la Franja de Gaza, cuando un grupo de terroristas, hablamos de un grupo de terroristas, pero no se sabe cuántos grupos intervinieron, pero la cuava se le pega a Hamas, que secuestraron más de 200 rehenes nativos, no vamos a decir israelíes solamente, porque todavía tienen argentinos y tienen de otras nacionalidades que no se han preocupado siquiera por darle un apoyo a una percepción de paz que conviene a un espacio donde sus nacionales están todavía en cautiverio. Y lamentablemente esos acuerdos que se pueden propiciar tanto en el ámbito del Medio Oriente como en Rusia y Ucrania, se visualiza muy lejos lo que es el sentido de la paz. Y por ello nos vamos a referir a esa cumbre de paz que se llevó a cabo entre el sábado y el domingo, donde
se hizo un llamado a una serie de países para propiciar la paz de Ucrania, pero ¿cómo se puede propiciar una paz cuando los actores primarios involucrados en ese concierto bélico hay uno que está ausente? No se puede lograr una paz. Y en ese sentido, entonces, podríamos nosotros decir, ¿fue esto, o nos preguntamos mejor dicho, ¿fue esto en verdad una cumbre para propiciar la paz? ¿O fue una cumbre para propiciar un nivel de alianza, un nivel de interés de Occidente para producir un gesto de amistad hacia Ucrania? Puede ser. Las voluntades de quienes la organizaron son inciertas. ¿Se logró en verdad un concierto para la paz? No se logró. ¿Pero por qué no se logró? Porque solo 83 países de los asistentes estuvieron de acuerdo con algunas decisiones, y entre ellas la decisión de preservar lo que es la soberanía territorial de Ucrania. 13 países de lo que fueron 13 estados determinaron que no era importante. India, por ejemplo, Turquía y otros más, para no seguir mencionando. Brasil, y se abstuvieron de comentar. Entonces, ¿fue en verdad este un proceso creíble para lograr la paz? No. Porque las simples voluntades, sin llegar a una conclusión, a un acuerdo, donde haya un documento que ratifique las decisiones tomadas, no se puede hablar de que tuvo una validez, donde los estados se comprometieron de una manera tácita a propiciar y decidir sobre un dictamen como lo es la paz. No se logró nada. Pero vamos a decir que simultáneamente a esta cumbre, la Federación Rusa, a través de su presidente Vladimir Putin, pues para desconcertar esta cumbre de paz, hizo un llamado a la paz de una manera unilateral, pero con una serie de condiciones que ni él mismo la concedería estando en el lado de Ucrania. ¿Por qué? Porque son vejatorias a lo que es la soberanía de un Estado. Lesionan lo que es la integridad territorial. ¿Cómo tú dices que está dispuesto a dar la paz, a conceder un alto al fuego, si Ucrania renuncia totalmente a todos los territorios que tú has adquirido desde el 24 de febrero hasta la fecha, y que Ucrania renuncie a pertenecer a lo que es la OTAN? Pero no solo eso, que ya Ucrania desista y retire sus tropas de las áreas de conflicto. Pero no solo eso, que Ucrania reconozca que ha perdido la guerra, pero en este caso habla de la guerra, cuando lo que está siguiendo y lo que tiene fundamentado es una operación militar especial. ¿Es guerra o es una operación militar especial? Es un conflicto armado interno. Si fuera un conflicto armado interno, sí podríamos decir, pero no es un conflicto armado interno cuando está recibiendo bombardeos desde un territorio ruso, motivo por el cual algunos países de la OTAN han autorizado a Ucrania a que utilice algunas armas con ciertas limitaciones en territorio ruso, que es otro de los elementos que ha producido una escalada. Porque si Putin
bombardea a Ucrania desde su territorio, desde territorio ruso, ¿cómo puedes esperar que no te bombardeen tus territorios de donde salen misiles? Es lógico, porque en un conflicto bélico el mecanismo de autodefensa requiere de que se eliminen aquellos obstáculos que están lesionando lo que es la soberanía de un Estado dentro del proceso bélico. Y las leyes internacionales así lo reconocen, de que en un proceso de guerra, tanto el que ofende como el que defiende tienen igualdad de condiciones. El que bombardea de un espacio tiene que esperar que lo bombardeen a su espacio. Es lo que está establecido. Ahora mismo está contienda Rusia-Ucrania, en el cual es conveniente para Rusia, para esa gran federación rusa, que tiene un histórico dentro del ámbito de lo que es la historia del arte de la guerra, de ocupación de espacios, lesionando la soberanía de los estados, debe estar consciente de que al alargar el proceso bélico, aún sea con la ayuda de los proxies y de sus aliados, va a debilitar aún más su economía, donde el 7% de su PIB está dedicado precisamente a lo que es la guerra, a la economía de la guerra, donde todavía no ha podido actualizar su arsenal militar por el hecho de que le faltan ciertos recursos como el tecnológico. Por ello nosotros concluimos de esta manera diciendo que todo proceso de paz debe estar abocado a lo que es una conceptualización de elementos que estén acorde a lo que es la conciencia de lo que quiere cada una de las partes, de que no se puede pretender llegar a una paz lesionando los intereses legítimos de un Estado soberano en detrimento de su integridad territorial. Eso no lo puede permitir China porque tiene como espejo ahí a Taiwán, ni lo pueden permitir los estados que viven bajo una condición de soberanía y de independencia, porque eso le puede suceder en el día de mañana. Muchas gracias, Mayor General Miguel Ángel Cordero. Gracias a ustedes por su sintonía y nos vemos en una próxima entrega.